Hoy, en Margarita te voy a contar, presentamos un documental sobre la vida de Bernardo Martínez y las apariciones de María Santísima. Y si cuando ya vio que parpadeaba de verdad y que tenía vida, dice que se le aflojaron las canillas. Y sí, yo veo hacia la fogata y ahí está ella, de pie con las manos juntas. ¿Todo se cumplió como se lo dije, misa? Sí, todo, paso a paso, Leo. Como diciendo, aquí estoy, confirmo mi presencia en medio de ustedes. Veremos fotos impresionantes y videos de la danza del sol en el lugar de las apariciones. Esto es cierto, desde el comienzo dijo esto es verdad. Cuapa, el documental primera parte. Hoy en Margarita te voy a contar. Amigos, bienvenidos al programa de hoy. Para mí es muy alegre poderles presentar la primera parte de un documental que nos tomó más de 8 meses realizarlo. Se trata de la historia de las apariciones de la Virgen María a Bernardo Martínez en Cuapa, Chontales. Hoy vamos a ver la primera parte de este documental. Espero que les guste. Cuapa es un pequeño municipio del departamento de Chontales a 152 kilómetros de Managua. Su nombre es en lengua náhuatl y muchos lo consideran una profecía de lo que un día sucedería allí. Y Cuapa significa cuá, serpiente, y pan sobre la serpiente, en lengua náhuatl. Mire qué cosa más bella. Nosotros no la apreciamos. Nos vamos a otros lugares que está bien perfecto, pero Cuapa, dice María, últimamente un mensaje, es la Lourdes de América. Esta es la imagen de la Purísima, que tiene el pie sobre la serpiente. María viene a Nicaragua, a Cuapa, el lugar donde está el pie sobre la serpiente. Y así como si fuera una respuesta a la canción de Tino López que dice: tú apareciste en Francia, en México y Portugal, aparece Madre Santa en América Central, la Madre de Dios fijó sus ojos en el más humilde campesino, Bernardo Martínez, que desde pequeño luchaba por hacer un sueño realidad, ser sacerdote. Que Bernardo de pequeño tuvo el deseo de ser sacerdote y de hecho entró en seminario, pero en aquel entonces no se aceptaban a los hijos ilegítimos y además que era de familia pobre y salió. Porque él era campesino de una familia muy pobre, es decir, según él mismo lo contaba, es decir, su mamá era una campesina del sector de Cuapa, su papá era un mulato del sector de la costa atlántica, por lo menos de ahí venían sus antepasados, y tuvo dificultades la mamá al unirse con el papá porque la abuelita no le gustaba que la mamá, se llamaba Simeona, la mamá de Bernardo, ¿verdad? Se juntara con don Baltasar, así se llamaba el papá de Bernardo. Entonces, cuando nació Bernardo, que fue el primer hijo de ellos, entonces la señora se fue a conocerlo. Y en un descuido de la hija, de la mamá de Bernardo, se lo trajo, ella se lo llevó, ¿verdad? O sea, no es un secuestro propiamente tal, pero algo por el estilo. Se lo llevó, la mamá se dio cuenta, el papá también, pero el papá consoló a la mamá y dijo, no, si es la abuelita, él lo quiere, de todas maneras lo va a volver a traer, en fin, se consolaron y aceptaron el hecho de que Bernardo se criara con la abuelita, que efectivamente fue la que lo crió a él en Cuapa. De tal manera que Bernardo sería Bernardo Urbina Martínez, porque era un hijo pues de matrimonio. Pero por los cambios y porque así estaba asentado en el registro y todo eso, pues Bernardo Martínez, ¿verdad? Jaime. Pues aquí Bernardo y yo nos criamos con mi abuelita. Mi abuelita se llamaba Eloísa Jaime Raude. Él en su niñez siempre anheló por ser sacerdote, pero hubieron muchos obstáculos que a él pues no le permitieron estudiar o
o como en estas épocas cuando eran hijos naturales, pues no sé, había cierto problema, pero bien, él se esforzó y aquí aprobó 3er año básico, estudió en Huigalpa costura, él aquí tenía una máquina y era sastre, de manera pues que después que mi abuelita falleció, todos nos dispersamos y él quedó aquí solo, en esta casa. Cuando la primera aparición de la Virgen, él estaba aquí solo. Él era sastre. Se dedicaba en su casa a coser pantalones. Tenía un cerdito, una vaca. Ese era su pasar de él. Llegó una niñita con la mamá y le dice, qué lindo está Bernardito, ¿se va a casar con esta? Le dice, yo le dice con esa, yo ya tengo mi novia. Y es que él fue a la catedral de Huigalpa y hay varias imágenes allí. Y dice que él iba viendo todas las imágenes y decía, esta es soltera porque no tenía niño, esta es casada porque tiene bebé, este es hombre porque tiene barba. Y cuando vio a la Virgen que se iluminó, dice, con esta me voy a casar yo. Entonces, esta imagen, el padre mandó a buscar una imagen más bella a España y la iba a regalar. Entonces él le dijo que le iba a dar una limosna, el Bernardo, que era un niño, era un joven de 17 años por ahí, y recogió una limosna, hizo una rifa y se la llevaron a lomos de burro, esa imagen que está en la capilla, la que se iluminó. El 15 de abril de 1980, esa imagen que Bernardo había traído desde Huigalpa se le manifiesta en la iglesia, pero Bernardo no parecía entender lo que estaba sucediendo. Ahí llegaban los franciscanos solamente de vez en cuando, no había cura fijo. Eran los frailes de San Francisco de Huigalpa los que llegaban a celebrar de vez en cuando, sobre todo en las fiestas patronales que se celebraban en honor a San Juan Bautista. Y ahí Bernardo pues fue adquiriendo sus responsabilidades que le daban los frailes a él. Y fue así cuando se llega pues a las apariciones, que Bernardo era como el sacristán, el responsable de la capilla, y de aquí ahí se entiende su preocupación cuando en el mes de marzo él vio, ¿verdad?, que salía alguna luz de la capilla que estaba a su cargo, y entonces se preocupó porque pensó que le habían quebrado las tejas a la iglesia y no había dinero, porque él es el que recogía las limosnas y él administraba con la autorización de los sacerdotes. Bien, ahí se entiende pues todas esas cosas que parecen tan sencillas, pero en un corazón responsable como era el de él, pues le preocupaba, ¿no? Una vez se viene él, le cogió la tarde, viene a las 8 de la noche. Entonces él miró, ¿verdad?, que estaban encendidas las bujillas. Entonces dice, le dije a la auxiliadora que me apagara las luces, porque después que rezaba el rosario, él se iba y me decía a mí, apague las luces, yo me voy a ir. Yo las apagaba. Pero él decía, voy a dar una vuelta por la iglesia, y él las encontraba encendidas. Después otro día decía, bueno, el auxiliador no me obedece, le voy a decir a la Socorro Barea. Entonces, Socorro, apagaste las bujillas vos. Doña Socorro se las apagaba y siempre las encontraba encendidas. Un día, dice él, yo le voy a bajar, dice, la palanca al medidor para ver si estas mujeres es que no apagan las bujillas. Y se las bajó y regresó y las bujillas estaban encendidas. Entonces dijo él, no es esto cuestión de las mujeres. Él decía, me quiero ir a regañarla. Pero dice, cuando llegaban de nosotros, nos encontraba inocentes, porque nosotros era cierto que no le obedecíamos. Allí estaba el medidor en la esquina. Y entonces fue cuando yo me dirigí a la imagen a verla, para averiguar si de dónde venía la luz. Creí que eran las tejas que estaban quebradas, pero no había ningún hoyo ni agujero. Entonces salí alrededor de la capilla y volví a adentrar porque creí que por esas ventanas entraba la luz. Y cuando no vi nada, que había reflejos de luz o que hubiera reflejos de luz, entonces volví a adentrar y toqué a la imagen en los pies
y creyendo que estaba retocada. Y entonces no estaba retocada ni estaba húmeda. Entonces yo vine y levanté la palanca del medidor. Entonces las luces se encendieron y la luz de la imagen se apagó. Sí. Y entonces cuando se apagó la luz, volví a apagar la luz eléctrica. Y al apagar la luz eléctrica no volvió la luz de la imagen. Entonces ahí fue donde yo empecé a creer que era un misterio lo que había. Y a sentir remordimientos de mi vida pasada, a sentir un cambio del yo personal, a mirar lo positivo de las demás personas y a mirar lo negativo mío. Entonces me vine, cuando él tocó la campana, yo me vine, pero como miré la entré cerrada y lo miré adentro a él, no quise de entrar. Entonces dice él, después tocó la campana y ya no pusimos rezar el rosario, pero ya él inquieto, ya él como nervioso, se tocaba las manos y rezamos el rosario y ya me voy, se fue. Pero no nos dijo a nosotros nada. Y no volvió en varios días. No se lo dijo a nadie, pero dice, me decían que iban las señoras a ver por qué no abría la iglesia, y él decía que estaba enfermo y que por eso no abría. Le daba la llave a otra para que abriera, pero él no asomaba. Y eso fue una constante siempre en los años siguientes, desde el primer día al siguiente. No estaba muy predispuesto a inventarse cuentos, y era una de las pruebas que teníamos de que no se lo estaba inventando. La Virgen Santísima quiso prepararme a mí primero como el agricultor prepara el terreno para la siembra. Así, porque después de esto se efectuaron las apariciones. Para el 15 de abril de 1980, Bernardo Martínez había recibido la primera manifestación, en la cual una imagen de la Virgen se le había iluminado en la capilla de Cuapa. Bernardo pensaba que la Virgen le estaba reclamando porque no había ayudado a traer la paz en la parroquia. Así que un día, en el rezo del rosario, pidió perdón a todos los que estaban allí y contó lo que había visto. La voz se corrió y pronto llegó a Fray Domingo, párroco de Cuapa, quien le dijo a Bernardo que hiciera oración y le pidiera a la señora que si quería algo, se manifestara más claramente. En los primeros días de mayo, Bernardo se sentía triste, sentía que nadie le agradecía su esfuerzo en la iglesia y algunos le llamaban tonto. Él mismo ha relatado que en la mañana del 7 de mayo había sentido ganas de morir. Al amanecer del 8 de mayo sintió calor y decidió irse al río para refrescarse y tranquilizarse. Voy a irse al río a pescar. Entonces él cogió, un anzuelo en una varita, una alforja y un machete y se fue. Al llegar al lugar, al río, entonces miró, dice que como quería llover, entonces él pescó, sacó una sardina y se puso a rezar el rosario. Después que él rezó el rosario, voy a ir, allá, a traerle unos mangos y unos coyoles, para el cerdo que él tenía. Llegué al palo de mango, después crucé el camino y fui a ese pequeño bosque, un monte, a cortar una vara. Corté la vara y crucé otra vez el camino, pasando debajo del alambre, y entonces vine aquí a los palos de jocote. Cuando yo estaba en los palos de jocote, el sol cambió, se puso opaco, caía una pequeña brisa, o sea, llovizna, como un pequeño rocío, suavemente, muy agradable. Los cantos de los pájaros se oían muy alegres. El viento soplaba y el susurro de las hojas era como música. Entonces yo miré el sol
y miré que parecía que iba a llover, pero no había señas de lluvia. Y miré que eran las 3 de la tarde. Entonces pensé que tenía que irme a casa y seguí caminando en dirección a Los Coyoles. Cuando yo venía por aquí, entonces vi un relámpago. Me detuve y volví a ver para dónde estaba el relámpago, a dónde salía la luz del relámpago, pero no vi nada. Después seguí caminando y al acercarme al montón de piedras y al palo de cedro, vi otro relámpago. Y entonces, después de este relámpago, vi bajar una nube luminosa, blanquísima, que daba destellos de luz, y se posó sobre las piedras, y sobre de la nube estaban posados los pies de una bellísima joven. Traía las manos juntas y un manto desde la cabeza hacia abajo, un poco para atrás, y el vestido se le miraba blanco al frente. Estaba como en un espejo de luz y tenía una corona de 12 estrellas, pero flotaban en el aire, todas alrededor. Y yo me quedé mirándola. Era extremadamente bella, que no se puede explicar su belleza. En este momento yo no tuve miedo, me quedé embelesado mirándola a ella. Y tanto era mi embeleso que no me daba cuenta qué pasaba a mi alrededor. Pero tenía el pensamiento muy ligero y decía, ¿será que trajeron la imagen y me quieren hacer un engaño? Pero no dije yo, porque la hubiera visto traer. Después vine yo y busqué, y pensé que sería que andaba dormido, pero pensé en el recorrido que había hecho, en el recorrido que iba andando. Entonces, cuando pensé esto, yo dejé caer la vara, el machete y los peces que los tenía en una bolsa, y me hice así con las manos y volví a ver. Miré que parpadeaba y movía la vista y que tenía piel humana. Entonces, cuando yo miré esto, ella extendió las manos y dio unos rayos de luz. Se transfiguró en una imagen que yo no conocía, que es la medalla milagrosa. Y entonces ella me hizo un baño de luz desde la cabeza hacia los pies. Y quedé como que si ya la conocía de antiguamente. Cuando yo estaba ya bañado por esta luz, dije yo, le voy a hacer una pregunta. Y le hice la pregunta diciéndole, ¿cómo se llama usted? Entonces la contestación de ella, yo vi mover los labios y oí con mis propios oídos una voz dulcísima de mujer, que jamás le he oído de otra mujer, que decía, me llamo María. Y después le dije yo, ¿de dónde viene? Entonces dijo, vengo del cielo, soy la madre de Jesús. Entonces inmediatamente le pregunté yo diciéndole, ¿y qué quiere? Quiero, dijo, que recen el rosario diariamente, que se reúna el marido, la esposa y los hijos en el hogar en una hora fija para que recen el rosario y que sea con la cita bíblica. Entonces yo pregunté que a dónde estaban las citas bíblicas. Entonces me dijo ella que las buscara en la Biblia porque ahí estaban. De ahí dijo, ámense, cumplan con sus deberes, perdónense, hagan la paz. Nicaragua ha sufrido mucho desde el terremoto y seguirá sufriendo si ustedes no cambian. Reza, reza, hijo mío, el rosario por todo el mundo, al mundo lo acechan graves peligros. Si ustedes no cambian, abreviarán la venida de la Tercera Guerra Mundial. Entonces yo pregunté y le dije, ¿y esto tengo que decírselo a la gente? Entonces me dijo ella, sí, Bernardo, tienes que decírselo a la gente, todo esto que has oído.
Entonces le dije yo, dígaselo a otra persona, porque a mí no me van a creer. Entonces la contestación de ella fue diciendo, el Señor te ha escogido para que deje el mensaje. Después yo le dije, doña Consuelo quiere verla. Entonces me dijo, no todos pueden verme, ella me va a ver cuando me la lleve al cielo, pero que rece el rosario a como yo pido. Y después me dijo, voy a volver el 8 de junio. Recen el rosario, dice la Virgen en su mensaje. Este mensaje es común a otras apariciones en donde en efecto se nos llama a rezar. Y si recordamos bien, en la palabra de Dios, Jesús insiste mucho en la oración, porque es la manera como se entra en contacto por Dios. Bernardo se fue de allí sin intenciones de decirle a nadie lo que había visto, ya que pensaba que con todo lo que habían dicho de él por la imagen iluminada, si contaba esto otro, sería peor. Se sentía triste e intranquilo y decidió no volver al lugar de las apariciones. Al regresar, veremos cómo hoy miles de peregrinos llegan a Cuapa todos los 7 y 8 de mayo y algunas de las increíbles manifestaciones que la Madre de Dios regala allí. Para el 8 de mayo de 1980, Bernardo Martínez ya había presenciado la primera aparición de María Santísima en Cuapa. Cada año, miles de peregrinos llegan desde la noche del 7 de mayo a celebrar el aniversario de esta aparición. Hacen vigilia y duermen allí. Nosotros asistimos este año, y durante el desfile en el que llevan la imagen que se le iluminó a Bernardo al lugar de las apariciones, noté que unos círculos aparecían en las fotos. Pensando que era polvo, nos salimos de la procesión, levantamos polvo con los pies y tomamos una fotografía, pero ahora los círculos no salían. Al regresar al sitio de las apariciones, donde ya entraba la Virgen, volví a tomar fotografías y nuevamente aparecen círculos luminosos y pequeños rayos de colores. Incluso en una de mis fotografías sale una figura que a muchos se les asemeja a la figura de un ángel. Otras personas que han estado allí han captado imágenes parecidas con sus cámaras. Tomamos allí fotos y allí fue donde comencé yo a ver cosas extraordinarias que ahora, al tiempo, veo que eran extraordinarias. En aquellos momentos me parecían cosas raras o a veces hasta fallas de la cámara, ¿verdad? Porque en algunas fotos aparecían como manchas blancas, como ruedas blancas, ¿verdad? Que tapaban a algunas personas, pero no toda la foto. Entonces se me salió mal la foto, ¿verdad? Pero no, ya ahora yo me doy cuenta de que aquello no era más que la manifestación de que allí había algo o alguien que acompañaba a quien asistía a aquel lugar. Al regresar a Managua, decidimos buscar a un experto en fotografía para averiguar por qué se daba este fenómeno en las fotos. Yo no pudiera decir que son efectos, ¿verdad? En mi experiencia con fotografías digitales, yo le puedo decir que esto no es normal. Porque si usted en una cámara digital quiere tomar con efectos de filtro, lo que le va a hacer el filtro es que le va a aclarar más la imagen. No, o sea, si usted le hubiera puesto un filtro a la cámara digital, le va a aclarar toditito los destellos que usted tiene ahí. Y si el lente estaba sucio, lo que le va a salir es una sola, o sea, no se va a ver tan definido los destellos que usted tiene ahí. Para mí, esta fotografía, lo que se ve, no es normal, pues, no es normal que una fotografía tirada así en ese momento, ¿verdad?, tan especial, usted vaya a obtener una fotografía así, pues, como está aquí, que yo la observo, que hay algo de destellos arriba y eso luce, o sea, no, para mí no es normal. En el mes de julio viajé al santuario de Maranatha en Cleveland, Ohio, donde hay apariciones actuales. Para mi sorpresa, los mismos círculos luminosos fueron captados por mi cámara y la de muchos otros que estaban allí. Pero mi última sorpresa fue cuando recibí fotos tomadas momentos después
después de la exhumación del padre Dorico de Andrea, donde el fenómeno aparece nuevamente. Hablando con las personas que han tomado las fotografías, todos me aseguraban que sus cámaras solo captaban dicho fenómeno en el lugar santo. ¿Casualidad o regalo de Dios? Ustedes deciden. El 8 de mayo asistimos a una misa en la mañana con numerosos sacerdotes y obispos. Después de esto muchos regresaron a sus hogares y solo unos cientos nos quedamos para el rezo del rosario a las 3 de la tarde. Y luego, como un regalo de Dios, a las 3 en punto el sol se tapó y una leve brisa nos cayó. Llegando ya al tercer misterio, el sol pareció apagarse y empezó a moverse. Santísima Virgen María, vos sos mi madre, la madre de todos nosotros los pecadores. Ahí está, mira, ahí está. Muchos vimos el fenómeno de manera diferente. Yo vi el sol desplazarse de manera rápida y sin brillo, pero otros decían haberlo visto brincar y cambiar de color. Obviamente nuestra cámara no captó lo mismo que nuestros ojos veían, sino diferentes rayos de colores. Pero este video que nos facilitó la Madre Paula Hidalgo capta claramente la danza del sol en Cuapa. Después de un rato y con inmensa paz y alegría, nos dimos cuenta de que nuestras caras, manos y brazos habían quedado completamente cubiertos en escarcha. Un regalo más que no merecemos, pero que Dios permite en Cuapa para nuestra conversión y para que no hagamos caso omiso del mensaje que la Virgen allí da. Cuando me narran que el sol se mueve, que hay luces, yo en una oportunidad lo vi también. Puedo decir que no es eso lo principal. Todo eso nos puede ayudar a nosotros para que comprendamos y para que nuestra fe, si acaso está débil, se fortalezca. Pero lo principal para mí es, sin duda ninguna, el mensaje en sí mismo. En los últimos 26 años, muchas personas han visto manifestaciones como las que describimos, lo cual ha venido a fortalecer su fe y a renovar su amor por María. Yo soy testigo de las maravillas que el Señor ha bendecido a Nicaragua a través de los fenómenos, diríamos, sobrenaturales que se manifiestan en el cielo, a través de la luz, el sol, la brisa, incluso a veces los cantos de los pájaros, y eso lo han visto, por ejemplo, la danza del sol se ha manifestado infinitamente. Una vez venía yo con los niños del Colegio de la Pureza, como 5 buses, era un 8 de septiembre, veníamos a celebrar el cumpleaños. Le habían llevado piñata, le habían llevado queque para dar a todos los niños de Cuapa. Y ese día veníamos ya de regreso, cuando los niños empiezan a gritar hacia la ventana de la izquierda y yendo hacia Managua, María, María, María.
pasa? Le digo, muchos de ellos ya serán mayores y se acordarán de esto. ¿Y qué pasa? Y me dicen, ¿no ven el cielo el nombre de María? Y estaba como con plata repujada sobre el celeste del cielo. Esto es una de las cuantas veces. Otra vez fue el 31 de diciembre, que después de haber hecho la peregrinación el 12 de diciembre, en honor de ella misma, en la fecha de Guadalupe, fuimos como 40 personas a darle gracias por la maravilla que había hecho el 12 de diciembre. Y esa vez un niño vio cómo se abrió una luz del cielo, iluminaba de diferentes colores el lugar solo de las apariciones. Igual que cuando el teatro va iluminando el personaje principal, eso estaba ahí. Y el niño dice, mira cómo está allá, cómo hay esa luz ahí de otro color, era diferente color. Entonces nosotros paramos a ver, nos bajamos del bus, nos arrodillamos en el campo, en el camino, y empezamos a ver en el cielo que hacían unos relámpagos en las nubes y ya salían las diferentes advocaciones de la Santísima Virgen. María es una nada más, la Madre de Jesús, pero en diferentes formas se manifiesta como Madre de pecadores aquí en Cuapa, como la Inmaculada, como la Medalla Milagrosa, como la de Guadalupe, la Virgen del Carmen. Toda esa la vimos, pero como si eran fotografías. Manifestaciones del movimiento del sol, la danza del sol que le llamamos. Muchas personas han visto la imagen de la Virgen en el sol. He visto yo los arcoíris, siempre, en cada una de las peregrinaciones, siempre se manifiesta de esa manera. O en el momento que estamos a la hora del Santísimo, en el Valle de Cuapa, se han dado las brisas. Mucha gente ha visto que el sol se mueve, cambia de color, entonces cada quien tiene un regalo en ese caso. No todos vemos lo mismo, hay otras personas que han sentido el olor a rosa. Y eso puede ser que lo sientas vos y yo no lo siento. Entonces cada quien es algo muy personal entre la Virgen, Jesús y María y vos. Cuapa es un gran acontecimiento, ¿no? La presencia del Señor a través de la Virgen. Y no hay duda que nuestra gente recibe señales y señales en el cielo. Hay muchas personas que cuando he venido ahora como arzobispo aquí a Managua, me han comentado, aún mi misma madre también, cuando visitó Cuapa, acompañada de mi abuelita, me comentó de haber visto las señales en el cielo. Yo pienso que mi mamá pues, es un gran testimonio, que todo el respeto que se merece. De igual forma, muchos fieles me han comentado sus viajes a Cuapa. Y en ese momento de intimidad y en un momento determinado, el sol, como comienza a rotar. Me hablaban también de lluvia de escarchas en algún momento. De manera personal, en algunos momentos que he estado para celebrar la Eucaristía, he visto como un signo la sombra. Cuando estuve la última vez acompañando a Monseñor René, pues el obispo, mientras presidíamos la Eucaristía llegamos bajo un solazo. Y qué interesante, durante toda la Eucaristía y de manera especial durante la consagración, se sentía aquella sombra que cubría a todos nuestros fieles, como diciendo, aquí estoy, confirmo mi presencia en medio de ustedes. En ese primer aniversario, la Virgen se manifestó con la corona y con el rosario en las manos. Eso a mí me consta. Unos miraban el cáliz, otros miraban a Jesús con la cruz, y de manera pues que cada quien miraba en diversas formas donde se manifestaba. El sol se ponía opaco, se pasaba una nubecita y después aquello iluminaba y se manifestaba. La Virgen se manifestaba como de los mismos rayos del sol que iluminaba. Eso era emocionante. ¿Qué sintió usted en ese momento? Pues algo que a mí me emocionó, pues, y de alegría, pues yo lloré. Yo recuerdo personalmente el día que yo vine a Cuapa, de párroco, una señora me decía, la Virgen está en la iglesia. Yo decía, la señora,
Bueno, ahí está. Y me insistía, la Virgen está en la iglesia. Cuando yo vine con ella, ciertamente yo vi una sombra donde la Virgen estaba con la mano extendida y no supe quién era la señora hasta el día de hoy. Y por otra parte, a mí me ha servido mucho para interiorizar el amor a Jesucristo, porque María me lleva a Jesús. María no es diosa, sino que María nos conduce a su Hijo. Y amar a María es renovar el amor a Jesús. Y ese es otro de los significados que para mí ha tenido Cuapa. Al regresar, contaremos cómo Bernardo decidió callar el mensaje que la señora le dio y no volver al lugar de las apariciones. De ahí se dio entonces el reclamo de la Virgen. Después de la aparición del 8 de mayo, Bernardo Martínez no se atrevía a dar el mensaje que le había encomendado la Virgen por miedo a las burlas, y lo mantuvo en secreto. Desde ese tiempo, entonces Bernardo ya vino a rezar el rosario, pero lo notábamos nosotros preocupados, como afligidos. Llegaba a mi casa, Bernardito, ¿va a comer? No tengo hambre. Bernardito, ¿quiere algún fresco, algún café? No quiero nada. Y lo comenzamos a notar así. Él sentía mucho miedo y temor de decirlo, porque primeramente él pensaba que la gente iba a decir que él era un loco. Y lo que se le imaginó así fue, porque la gente lo criticaba como loco y también hubieron personas que dijeron que era que se le aparecía el diablo. El 16 de mayo, 8 días después de la aparición, Bernardo salió al río para darle agua a una ternera que tenía. Él había tomado otro camino, según él, para esquivar a la señora, y estando en un potrero perdió de vista a su ternera. Aquí venía yo, buscando la ternera, y para este lado, porque no la miraba aquí. Entonces, cuando en el momento la naturaleza se transforma, como el 8 de mayo, y el sol se opaca, que estaba como ahorita, como a las 12. Y entonces hubo el primer relámpago, y después vino el segundo relámpago. Y entonces cuando el segundo relámpago bajó la nube y se posó sobre de aquí. Ella miraba para acá. Sí. Y entonces venía así, como están ustedes. Y yo entonces yo no quise decirle nada a ella. Y entonces decía yo, ¿cómo hago para excusarme? Una mentira, decía yo, para excusarme, viene a reclamarme. En esto estaba pensando yo cuando me dijo ella, ¿por qué no has dicho lo que te mandé que dijera? Entonces le contesté yo, señora, es que tengo miedo, no me van a creer y van a decir que estoy loco. Entonces dijo ella, no tengas miedo, yo te voy a ayudar y dile al sacerdote. Bernardo decidió contárselo todo a Lilian Ruiz y a Socorro Barea, quienes lo instaron a contarlo. Así lo hizo, y dice que desde entonces durmió más tranquilo. También fue a ver al sacerdote Fray Domingo Gatti. Fray Domingo, un poco escéptico, le preguntó, ¿no será que alguno te quiere asustar en esos montes? Y luego le recomendó rezar el rosario en el lugar de las apariciones, que se santiguara cuando la viera y que no tuviera miedo. En agosto, sin embargo, el franciscano cambió, mostró interés en ir al lugar debido a una revelación que tuvo en sueños. El padre Domingo soñó en el sueño cómo era el lugar de las apariciones. Y le dijo, Bernardo, le dice, voy a ir con vos, le dice, para verle si como soñé es lo que vos me decís. Y se fue con Bernardo y dice que era igualito como él soñó. Yo soñé, una noche soñé, ¿no? Que este montículo de tierra, lugar, unas piedras, como si hubiera habido allí
una cocina, ¿no? Algo que había servido para preparar la comida y después un trozo de madera como quemado. Pues, bueno, yo llegué, le dije a Bernardo, no me decís nada, quiero ver, pero conocer, porque ya la cosa es pública, ¿no? Llego, yo me di vuelta, bueno, mirando, allí cerca de un cedro había este montículo, digo, ¿este es? Dice, este sí. Pues Bernardo se vino con él y cuando estaban aquí ya él se convenció de todo lo que había visto y le dijo, Bernardo, ahora sí sé lo que has visto. Tuve un sueño, la Virgen me mostró todo este lugar, hoy creo. Te doy el permiso para que lo digas. El 8 de junio Bernardo regresa al lugar de las apariciones como se lo había dicho la señora, pero no la vio. Esa noche la Virgen le mostró en sueños las primeras comunidades cristianas. El 8 de julio pasa lo mismo, pero el sueño no es con la Virgen sino con un ángel que le profetizó varias cosas que luego se cumplieron al pie de la letra. Una de esas profecías le fue dada a Socorro Barea. Yo tengo un hermano que se llama Juan Bautista y él tomaba mucho licor y cayó preso en un pleito callejero. Allí yo sufrí mucho y le dije a Bernardo, Bernardo, hágame un favor. ¿Qué quiere? Me dijo él, diga. Sí, usted le digo yo que reza más a la Virgen que yo, dígale que intercede, que estoy sufriendo mucho por mi hermano, le digo yo, no me dejan verlo, no puedo platicar con él. Que si él es culpable, que sea castigado. Que si no es culpable, pues que sea liberado, le digo yo, porque sufro mucho. Entonces él me contestó, sí, me dijo, pierda cuidado, yo voy a rezar por su hermano y para que usted se sienta más tranquila. Así fue. Entonces él, el 8 de julio, al anochecer, pues claro, ya se llegó su hora, se acostó. Se puso a rezar el rosario y decía él sentado en su cama. Cuando rezó el rosario, pensó de que no había, hasta ese momento se acordó de que él no había rezado por mi hermano, no había pedido a la Virgen lo que yo le pedí. Entonces dijo él, estoy cansado, tengo sueño, pero no recé por el preso. Voy a rezarle 3 Ave Marías a la Santísima Virgen pidiendo interceda por ellos. Entonces decía él que él se sentó, rezó las 3 Ave María y cuando estaba con la última y al final miró que alguien bajó del cielo, pero en sueño, así como en una nube, y era un ángel, porque era de forma de varón, no fue la Santísima Virgen. Y entonces en ese medio él escuchó que le dijo, tu oración ha sido escuchada. Anda a la casa de la hermana del preso. Dile que no se preocupe, que su hermano hasta hoy está sufriendo mucho, pero que ya va a ser consolado. Que el domingo vaya a visitarlo, porque a ella le dijo, no la dejan estar con él. Lo mira un poco y luego se lo llevan. Entonces, que el domingo vaya a verlo, que va a estar mucho tiempo con él, va a poder platicar. Y que ella le diga a su hermano de que no firme un documento que le están exigiendo firmar, porque él no es culpable, que se resista y que no lo firme. Entonces así fue, yo el domingo me fui a Juigalpa. Tuve largo tiempo con mi hermano platicando. Le pregunté si era verdad, porque tenía que llevarlo así al cabo para ver si todas las cosas se iban a cumplir. Entonces le pregunté, él me dijo, sí, es verdad. Me exigen mucho a firmar ese documento. No me dan para leerlo, sino solo me dicen firma aquí. Y yo no he querido. Entonces le dije, no lo firmes, incapaz, ni un momento. Vos resististe aunque te castiguen, pero no lo firmes. ¿Por qué? Me dice él. Después te diré, le dije yo, hoy no, pero no lo firmes. Entonces por la tarde regresé a Cuapa. El ángel le había dicho a Bernardo que ella lleve 1000 córdobas. Dios no se engaña.
sabía que yo soy una mujer muy pobre, no tenía esos 1000 córdobas. Le dijo que vaya donde el señor de la esquina, que él se los va a prestar sin ninguna prenda, sin nada, se los va a prestar. Que con eso se vaya el lunes a Juigalpa y allá le van a cobrar esos 1000 córdobas como multa. Pero si ella no tiene, que pida rebaja. Así fue. Yo por la misma tarde del domingo me fui donde el señor. Inmediatamente le solicité los 1000 córdobas. Sí, me dijo Socorro, con gusto, se los voy a prestar. No van a ser alquilados. Se los presto, me los paga cuando pueda. Entonces, yo el lunes a las 7 de la mañana me fui a Juigalpa. Yo me fui al comando, ¿cuál fue mi alegría? Que cuando yo voy entrando a la puerta, veo que mi hermano viene de frente con un guardia a su lado. Y me dice, hola, hola, Socorro. Yo lo miro con aquella alegría, lo miro con aquel gozo. Ay, y para mí, yo no sé ni cómo andaba. ¿Cómo se sentía en ese momento? Me sentía tan débil, me sentía como que era nada, porque decía yo que sabía el mensaje, decía yo, ¿por qué siendo yo una mujer tan débil, por qué estoy recibiendo esto? Pero yo no se lo decía a él. Me dice el guardia, pasa, vamos allí me dice el juzgado. Allí le van a extender una carta en la cual es su libertad. Él sale hoy. Así fue, ya nos fuimos los tres. Llegando al juzgado, estaba allí el abogado y me dice, trae los 1000 córdobas. Sí, le dije, los traigo. Entonces me dice, bueno, está bien, eso es lo que va a pagar, me dice, y se lo lleva hoy. Ya le extiendo, me dice la notita para que se lo entreguen. Bueno, está bien. A la hora de pagarle, le dije yo, doctor, Leo, no es capaz una rebaja, no tengo para el pasaje irme con mi hermano. Me dijo él, ¿te basta, mujer, te basta 200 córdobas? Sí, le dijo, me sobra, lleva 200 córdobas. Y entonces vine yo, se los agarré a la vía de Dios en ese momento y me regresé con mi hermano inmediatamente. ¿Cómo se sentía cuando venía con su hermano? Contentísima, feliz, llorando mucho, porque sabía que todos los pasos se habían realizado según el ángel lo había anunciado. Pero como yo sabía que era un secreto, durante Bernardo me lo dijo, no podía decírselo a nadie. Hasta que vine aquí a su casita de Bernardo, nos bajamos allí del bus y le dije a mi hermano, vamos donde Bernardo, tenemos que ir a platicar con él. Yo miraba que él guardaba secretos, así, silencio que poco me habló en el bus. Hasta que bajamos allí y me dice, ¿y qué vamos a ir? Me dice, ¿a qué vamos a ir donde Bernardo? Le digo yo, allí vamos a platicar. Bajamos y luego llegamos donde él. Él estaba cosiendo, me acuerdo como ahorita. Él era sastre, hacía pantalones. Lo hallé en su máquina cosiendo. Y le dije, Bernardo, vengo a darle infinitamente gracias. Primero se las di a Dios y ahora a usted, le dije. Porque por usted recibí tantas cosas que yo no las merezco. Ni mi hermano también, le digo yo. Entonces, le digo, quiero darle muchas gracias a usted. Y que siempre siga orando, le digo, por la debilidad de nosotros. Me dijo, Socorro, no se preocupe. Vaya a la iglesia, rece el rosario y dele gracias a Dios. A mí no me dice, a mí no. Yo soy un portador nada más de voz. ¿Todo se cumplió como se lo dije? Me dice, sí, le digo, todo paso a paso, le digo, se llevó a cabo todo el anuncio que usted recibió. Ahora lo puede decir, me dice, dígalo para que la gente pueda creer lo que se ha recibido y hasta hoy se ha cumplido. Y a partir de ese día, de esa semana, porque ya en la iglesia nos reunimos domingo, entonces allí fue donde yo pude decirles a la gente que ese milagro que había recibido a través de Bernardo se había cumplido y estaba de hecho la prueba de mi hermano que estaba libre ya. Bien amigos, se nos acabó el tiempo por hoy, pero la semana entrante les vamos a presentar la segunda parte de este documental. Los espero la próxima semana. Principal